wonderful theory, as simple as possible thing you could write down for the motion of electrons, Dirac's theory of electrons, which was a complete quantum theory of electrodynamics. In other words, make Maxwell's equation. Was accomplished in 1929. That was called quantum electrodynamics. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de electrodinámica cuántica. Hoy vamos a dedicar el capítulo a poner un poco de orden en las soluciones de la ecuación de Dirac para partículas libres. En concreto, nos vamos a centrar en las soluciones del tipo V, que son las que nos dieron energía negativa, y vamos a ver qué tenemos que hacer para interpretarlo como una partícula con energía positiva, que es el positrón. Ya en el capítulo 44 encontramos esas soluciones, como veis en pantalla. Fijaos que las dos primeras le llamamos U1 y U2 y a las otras V1 y V2. Las U's eran soluciones de energía positiva y las V's de energía negativa. Y también vimos que cumplían las propiedades que se supone que tienen que cumplir las soluciones de la ecuación de Dirac, y nosotros lo que vamos a hacer es retocar básicamente la V1 y la V2 para que describan positrones con energía física positiva y el trimomento adecuado. Entonces, al final, después de pensar mucho, creo que lo mejor es imaginarnos que nunca hemos resuelto la ecuación de Dirac, y si lo hacemos, pero con la función de onda completa, incluyendo el factor exponencial, va a hacerlo todo mucho más fácil. Lo primero es acordarse de la ecuación de Dirac, y si alguien se está preguntando cómo es que no cojo todo el lagrangiano, es decir, esta parte la estoy olvidando, es porque queremos soluciones libres. Y de hecho es un poco parecido a lo que ya hicimos con el campo escalar, por ejemplo con la teoría lambda phi 4, en la que solucionamos la teoría libre y luego introducimos el factor, digamos, de interacción en teoría de perturbaciones. O dicho de otra manera, digamos, de forma más práctica, es que estamos omitiendo este término. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues por un lado tendremos electrones y positrones libres y por otro lado fotones libres. Y como digo, cuando introduzcamos el término de interacción en la teoría de perturbaciones, pues ya tendremos la teoría completa y tal. Muy bien, vamos a hacer un ensayo de solución y como es de onda plana, pues será del estilo algo que le llamamos U y que va a depender de la energía y del momento, que ya sabéis que es un spinor, multiplicado por el factor típico exponencial donde P por X, como bien sabéis, es lo de siempre, P0x0 más P1x1, etc. O también lo podemos poner como energía por tiempo menos el producto escalar ordinario del trimomento con el vector posición. Por tanto, si multiplicamos por menos i, entonces tendremos menos i t más i p producto escalar x. Así que si cogemos esta función de onda y la derivamos con respecto de x mu, tendremos por un lado que la u se va a quedar exactamente igual porque no depende de las coordenadas espaciotemporales, y por otro lado la exponencial, su derivada es proporcional a ella misma, así que en primera instancia vamos a tener la función de onda tal cual, multiplicado, regla de la cadena, por la derivada del exponente, es decir, de menos i px. Vamos a sacar la constante menos i afuera. Y ahora, si nos fijamos en px, también la podemos poner como p nu x nu. Y si derivamos con parcial mu, pues ¿qué vamos a tener? Pues p nu y la delta de Kronecker nu mu. Y esta delta de Kronecker lo que hace es convertir p nu en p mu y obtenemos lo de siempre. P mu. Y ahora vamos a poner esta i por aquí. I por i es menos 1, con este menos es más. Hacemos un hueco, introducimos la gamma de Dirac, gamma mu, a ambos lados. Y ahora toda la ecuación, si sustituimos este trozo, vamos a obtener esto de aquí. Sacamos esta psi factor común. Y esto básicamente es la ecuación de Dirac. Lo que pasa es que, como psi es todo esto, lo sustituimos y vemos que ahora la exponencial es un número y como no hay ninguna derivada aquí ni nada, pues es transparente, la podemos poner para allá, y para que esta ecuación dé 0, como la exponencial no puede ser nunca 0, entonces, ¿qué vemos? Pues que todo esto de aquí tiene que ser 0 y lo único que tenemos que hacer es encontrar esa u que cumpla eso. Muy bien, vamos a fijarnos ahora en el término gamma mu p mu y lo primero que nos encontramos es gamma 0
P0. Y recordemos que estas P's son números. De hecho, son los números que van aquí justamente encima de la exponencial. Y después, ¿qué tenemos? Pues tenemos gamma A, PA, menos M, y todo multiplicando a U, igual a 0. Y recordemos que gamma 0 se puede expresar como la identidad 0, 0 menos la identidad. Y recordemos que esto es una identidad, ¿eh? Y luego, por otro lado, tendremos que las gamma A son una sigma A por aquí, una menos sigma A por aquí, y 0 y 0. Así que vamos a sustituir y tendremos, a ver, P0 menos P0 y lo demás lleno de ceros. Y recordemos que este P0 en realidad son dos P0 porque es una matriz 2×2, porque todo es una matriz 4×4, más 0, sigma A, menos sigma A, 0. Y bueno, como tenemos PA, vamos a ponerlo ya directamente aquí. Borro un poquito para escribirlo mejor. Menos sigma A, PA. Y luego menos M. Pero claro, ¿qué es menos M? Pues menos M en realidad es una matriz que será menos M, 0, 0, menos M. Y recordemos de nuevo que en realidad no es menos M, sino es menos M multiplicado por la matriz de identidad 4×4, lo de siempre. Así que como aparece en la diagonal, y aquí también, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a escribirlo directamente en la diagonal, por ejemplo, aquí en la matriz P0 menos M y menos P0 menos M. Y todo esto actuando sobre el espinor U igual a 0. Y luego, pues un poco lo de siempre. Recordemos que PA, como esto es un índice latino, espacial, pues si lo queremos subir para arriba, tendremos menos P y con el índice arriba. Por tanto, cambiamos de signo aquí, borramos este índice, lo subimos arriba, quitamos este signo y también lo subimos para arriba. Y recordemos que P1 es lo mismo que Px, P2 es lo mismo que Pi, si el índice está arriba, por supuesto. Y por tanto, si ahora decimos, oye, pero esto es como un producto escalar, ¿no? Pues utilizamos la notación de producto escalar ordinario y decimos, ah, mira, vamos a escribir sigma vector, como si fuera una especie de vector, ¿no? Y luego, ¿qué tenemos? Pues esta forma es precisamente pues, el producto escalar. Así que podemos un producto escalar, es una cosa simplemente mnemotécnica, y ponemos aquí el trivector P. Insisto que es algo puramente mnemotécnico, que quiere decir lo típico, sigma 1 por el numerito px más, etcétera, ¿vale? Muy bien, pues vamos a sustituir. Veamos. Esto es lo que va a aparecer en la diagonal. Y aquí hay ceros, por tanto en la diagonal aparece eso. P0 menos M. Menos P0 menos M. Y en la antidiagonal nos va a aparecer menos sigma vector, producto escalar ordinario. Y aquí lo mismo, pero con más. Muy bien, por tanto la ecuación de Dirac sería esta matriz actuando sobre U igual a 0. Y veamos, voy a borrar un poco. Total, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues si proponemos como solución psi igual a esto y sustituimos en la ecuación de Dirac, resulta que se transforma en esta ecuación matricial. Y voy a poner como ejercicio que demostréis que las soluciones de esta ecuación son en donde recordad que gi más era igual a coseno teta medios e elevado a i phi seno de teta medios y gi menos igual a menos e elevado a menos i phi seno de teta medios y coseno de teta medios. Entonces creo que la mejor manera de resolverlo, en vez de partir de la matriz, es mejor partir de las u's y sustituir y comprobar que efectivamente la solución. Y luego además tenéis que recordar que P producto escalar sigma es lo mismo que el módulo de P, un vector n unitario en la dirección de P, producto escalar las sigmas. Recordad que n es el vector unitario que apunta en una cierta dirección, seno de teta, coseno de phi, seno de teta, seno de phi, coseno de teta. Y recordad también que n por sigma, esto es un operador que tiene como vectores propios gi más y que da más gi más. Y si aplicamos sobre gi menos, pues da menos gi menos. O sea que tanto gi más como gi menos son vectores propios
con valores propios de este operador más 1 y menos 1. Con esto ya podemos solucionar el ejercicio, pero también teniendo en cuenta, que es importante, que en estas dos soluciones la e que sale aquí en este denominador y en este es más el módulo de p al cuadrado más m cuadrado raíz, y que en estas dos, en u3 y en u4, es menos raíz de p al cuadrado más m cuadrado. Y seguramente os estaréis preguntando que cómo es que no he puesto v1 y v2, sino u3 y u4. Bueno, pues eso es precisamente uno de los objetivos de este capítulo, ver quién es v1 y quién, o mejor dicho, quién debería ser v1 y quién debería ser v2. Y quizá la otra cosa que os estéis preguntando es, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? U3 y U4 tienen energía negativa. Pues entonces pasamos olímpicamente de ellos y simplemente trabajamos con U1 y U2. Pero esto no es posible porque es un poco como si estuviéramos trabajando con un espacio vectorial de dimensión 4 y solo cogiéramos dos de ellos, el U1 y el U2, en vez de 4. La base tiene que ser formada o estar formada por 4 vectores y no solo por 2. Si no, no estaríamos hablando o describiendo todo el espacio vectorial completo. Así que no tenemos más remedio que trabajar con 4 soluciones. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es dejar el U1 y el U2 exactamente igual, porque tienen energía positiva, por tanto describen partículas normales y corrientes como electrones de energía positiva. Así que lo ponemos aquí. ¿Vale? Tanto U1 como U2 tienen energía positiva y se quedan tal cual. Vale, para trabajar U3 y U4 vamos a volver a nuestra querida relatividad y recordemos que el trimomento de una partícula se describe como la derivada de xa con respecto del tiempo propio. Así que si hacemos lo mismo que el capítulo anterior, que cambiamos tau por menos tau, que es viajar al pasado, entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que va a cambiar el signo tal como describimos, insisto, en el capítulo anterior. Así que si esto le llamamos P tilde, por ejemplo, pues esto resulta ser menos el trimomento original si es que cambiamos el sentido del tiempo. Así que ya vemos, es simplemente un cambio de signo en el trimomento, y esto, que podría parecer raro, en realidad no lo es tanto, porque si tenemos una partícula que primero está aquí y luego está aquí, si el tiempo aumenta, pues cuando el tiempo disminuye o invertimos la película, pues ahora el señor que estaba aquí pasa al otro lado y cambia de signo la velocidad que tenía o el trimomento. Por tanto, es absolutamente lógico. Así que, ¿qué tenemos que hacer con la solución esta? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es quitar este signo y con esto cambiamos automáticamente el valor de la energía y el valor del trimomento cambiándolo de signo. Que por cierto, déjame recordaros que para saber la energía que tiene este exponente, lo único que hay que hacer es actuar con el operador de energía, que es I por la derivada temporal. Si lo aplicamos sobre este factor, aparte de la I, pues vamos a tener de nuevo este factor multiplicado por la derivada temporal del exponente, menos I px. Y esta I con esta I es menos 1 y con el menos es más, por lo tanto se cancela, y luego como antes, ¿no? Px va a dar E, es la derivada con respecto al tiempo, porque Px, recordad que es E por T menos el producto escalar de P por X. Así que ya vemos que tiene energía positiva, por tanto fantástico. Así que si queremos que tenga energía negativa, lo único que tenemos que hacer es este menos que había antes, pues ahora es un más, lo cambiamos de signo y si hacemos las operaciones veréis que tendría energía negativa. Por tanto, esto es energía positiva y este factor es energía negativa. Bien. Pero además esta U no la podemos dejar así. Tenemos que cambiar la P y la E por las P y la E físicas. Porque recordemos, cuando se retrocede en el tiempo con un cierto trimomento P, pues entonces la partícula irá con menos P hacia el futuro. ¿Vale? Lo que acabamos de decir hace un momento, P lo cambiamos por menos P. Y menos E por E, o E por menos E. O sea, hay que cambiar el signo de P y de E. No solo en el exponente, que ya lo hemos hecho, sino también en la U. Y ese cambio de signo hace que las P y las E que actúen ahí van a ser las físicas, ¿vale? Por tanto, cambiamos el signo y la nueva función de onda pues será U y en vez de E menos E y en vez de P pues menos P.
con el exponente IPX, que como os he dicho, tiene energía negativa, que es lo opuesto a lo de antes. Antes había un menos y ahora hay un más. Entonces, esto lo podemos hacer con U3 y con U4, y supuestamente estas serían, digamos, las soluciones de energía negativa, pero en función de la E y la P físicas. Veamos. U3 entonces será, aparte de la constante N3, que por cierto tengo que decir cuáles son esas constantes de normalización, y cambiamos P por menos P y E por menos E. Así que entonces ahora simplificamos, dividimos arriba y abajo por el signo menos 1 y nos queda E más M aquí abajo, y con U4 más de lo mismo. Cambiamos P por menos P, E por menos E, simplificamos exactamente igual que antes, y el G menos y tal. Perfecto. Pero cuidado porque hay otra sutileza que tenemos que tener en cuenta. A ver, recordemos lo que era el momento angular. El momento angular, como bien sabéis, es el producto vectorial de R con el trimomento P. Entonces, como hemos visto, hemos cambiado en estas dos soluciones la P por menos P. Y por tanto, el nuevo L también va a cambiar de signo, menos L. Pero claro, la helicidad, recordad que es un momento angular. Y como el momento angular, fijaos, ha cambiado de signo, también tenemos que cambiar la helicidad. ¿Y qué implica eso en este asunto? Pues que G más ahora pasará a ser G menos, y el G menos pasará a ser G más. O sea, tenemos que cambiar la helicidad. Porque, insisto, ahora estamos poniendo las helicidades o los G más y G menos de la partícula que va hacia el futuro. Así que le cambiamos el signo y aquí también. Y ahora sí, ya podemos cambiar de nombre y a esto le llamaremos V1 y a esto V2. Y la otra cosa importante es que antes la E era negativa, pero como la hemos cambiado de signo, estas E's que aparecen aquí ahora serán positivas. Insisto, la solución de las ondas sigue teniendo energía negativa, pero la E que aparece ahí en la V1 y V2 serán su versión positiva, o sea, la E física del positrón. Y os recuerdo que la función de onda global, pues de las U son la U1 y la U2 multiplicado por este factor, y que la solución de V1 y V2 sigue siendo pues la psi por la V1 o la V2 y por el factor de energía negativa. O sea que no nos podemos librar, fijaos que no nos podemos librar de la energía es negativa, y lo único que pasa es que la V1 y la V2 está expresada en función de la P y de la E físicas. ¿Vale? Espero que esto se entienda, y si no se entiende yo creo que con los ejemplos que haremos en adelante se entenderá bien, espero. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es escribir explícitamente cuáles son las soluciones en función de los ángulos, y también vamos a hablar un momentito sobre las constantes de normalización, que ya veréis que van a ser ligeramente diferentes a las que escogimos en su momento, y enseguida os explico la razón. Vamos a empezar por las constantes de normalización y vamos a escoger que tanto n1 como n2, n igual a n3 igual a n4 igual a raíz de e más m. Y recordad que en el capítulo 44 normalizamos de manera que era raíz de e más m dividido entre raíz de 2m. Claro, ¿por qué hicimos eso? Pues porque intentamos normalizar como si fuera una función de onda, y las funciones de onda hay que normalizarlas a 1. Y por eso había que dividir entre raíz de 2m. Bueno, que la constante era esta. Sin embargo, cuando uno hace teoría cuántica de campos, entonces las funciones de onda ya no son funciones de onda, son simplemente campos y no hace falta que estén normalizados. Eso por un lado. Pero luego la otra razón fundamental es que típicamente cuando se hacen cálculos y se tiene en cuenta que las partículas que están ahí interaccionando o colisionando van muy rápido, muy rápido, significa que la energía que tienen es mucho mayor que la masa en reposo que tienen. Y entonces muchas veces se intenta hacer el límite cuando m tiende a 0, y con la constante de normalización tal como está puesta, pues es muchísimo más fácil. Es decir, lo que vengo a decir es que hacer el límite cuando m tiende a 0, en realidad de forma más precisa sería el límite cuando la energía dividido entre la masa tiende a infinito. Si queréis, sería una forma un poco más precisa de decirlo, ¿no? Y claro, en este caso, hacer ese límite pues es básicamente decir que la m esta de aquí, que aparece en la raíz, pues se hace 0 y se acabó.
Y por eso es tan fácil y tan conveniente esta normalización. Muy bien, pues vamos ahora a empezar con U1 y vamos a sustituir las cosas. De momento ponemos la constante de normalización, raíz de E más M, y aquí tenemos G más, pero G más, como vemos, es el coseno de teta medios, elevado a I phi seno de teta medios. Y veamos, a ver, ¿qué tenemos aquí? Recordad que P, producto escalar sigma, es lo mismo que el módulo del trimomento P, el vector unitario N, producto escalar sigma, y que actuando sobre G más nos devuelve otra vez G más con valor propio más 1. O sea que al final nos queda el trimomento P por G más. Eso aquí abajo. Por tanto, este asunto, ¿qué nos va a quedar? Pues el trimomento P dividido entre E más M en los dos sitios por G más. ¿Y G más qué es? Pues arriba tiene un coseno de teta medios y abajo elevado a I phi seno de teta medios. Vale, entonces, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es el spinor de helicidad positiva de un electrón que está viajando en una dirección que forma un ángulo teta con el eje z, un ángulo phi con el eje x y que tiene un cierto módulo del trivector P y una cierta energía y una cierta masa. Y esto es la descripción exacta de su función de onda, por así decirlo, o el campo. Y lo mismo con U2, o muy parecido. Volvemos a escribir raíz de E más M y veamos, aquí tenemos, veamos, en vez de G más tenemos G menos. Entonces vamos a iniciar el asunto con un copy-paste de momento. Y veamos qué es lo que tenemos que cambiar. Bueno, aquí tenemos un menos elevado a menos I phi y un seno. Así que entonces esto debería ir arriba. Esto aquí abajo. Le cambiamos el signo. Y eso es lo que... Exacto, con este menos y este menos, perfecto. Y aquí, en principio, también algo parecido. Intercambiamos estos señores. Con el menos y tal. Pero cuidado, este menos en realidad va a ser un más. ¿Por qué? Pues porque, vale, de acuerdo que hay un menos ahí, pero ¿qué ocurre? Que este operador actuando sobre el G menos devuelve el menos G menos, porque recordad lo que hemos dicho antes, hay un menos extra por el hecho de que tiene un valor propio menos. Por tanto, este menos al final, que se debe a este menos, junto con el otro menos que sale, pues es un más, y aquí abajo nos sale un menos. Espero que no os haya hecho un lío con todo esto, y si tenéis alguna pregunta me la hacéis por ahí abajo y ya está. Muy bien, pues ya tenemos U1 y U2 de forma explícita y recordemos que ahora ya todo el mundo tiene esta energía, así que ya lo he copiado por aquí. También tenemos la función de onda global con su factor E elevado a menos IPX, fantástico. Y ahora vamos con las V's. Veamos, V1. Tendremos por un lado la constante de normalización, E más M raíz. Y ahora, a ver, primero lo que vamos a hacer es trabajar el operador sobre G menos, por tanto aparece un menos, el módulo de P, E más M por aquí abajo y el G menos. Y así ya tenemos este menos para que no nos moleste como antes y el G menos ahí abajo. Vale, y ahora vamos a sustituir el G menos. Veamos. Por un lado tenemos el trimomento P entre E más M y el G menos, veamos, es menos E elevado a menos I phi seno de teta medios, que voy a poner S por un momento para escribir menos, y un coseno. Y hacemos un copy-paste básicamente. Esto es lo mismo, también G menos. Entonces, vamos a ver. Tendremos este menos con este menos es más. Nos quedará módulo de P dividido entre E más M y elevado a menos I phi seno de teta medios. Hacemos un huequecito y tendremos, a ver, un coseno, pero cuidado, con el menos este que hay aquí. Perfecto. Y ahora copiamos lo que nos queda, menos E elevado a menos I phi seno de teta medios y coseno de teta medios. Vale, esto sería V1.
Vale, os voy a copiar directamente el resultado de V2 porque es más de lo mismo. V2 será igual a E más M raíz módulo de P entre E más M coseno de teta medios. Aquí tendremos E elevado a I phi seno de teta medios y un copy-paste de esto. Vale, entonces vamos a seleccionar el U2 y el V1 y vamos a multiplicarlo por una fase que ya sabéis que no afecta al resultado, básicamente para que aparezca en todos los sitios. Fijaos que aquí, si multiplicamos E elevado a I phi, lo que va a hacer es que desaparece esta exponencial negativa y por tanto aparece aquí una positiva y aquí esta se nos va y aquí aparece una exponencial positiva. Vale, por tanto, aquí también lo vamos a hacer en V1. Multiplicar todo por E elevado a I phi. Exactamente. Y aquí como ya está, no hacemos nada. En el 1 ya está bien. Y de esta manera, siempre que aparezca un E y phi, pues siempre va a ser positivo y así seguro que nos confundimos menos. Esto que acabo de hacer, hay libros que lo hacen y otros libros que no lo hacen. Y luego también, por cierto, en vez de U1 y U2, pues también hay libros que ponen U más y U menos, refiriéndose a helicidad positiva y negativa, y lo mismo con V1 y V2, que podemos poner como V más y V menos. Entonces, en conclusión, si tenemos una partícula, un electrón, que está viajando con un cierto trimomento P, y resulta que está descrito por U más, eso significa que la helicidad apunta en la dirección del trimomento P, y si por el contrario estuviera descrita por U menos, pues entonces la helicidad o la componente del spin en la dirección de P, pues sería justo en sentido contrario. Entonces, en este caso, esto ya sabéis que le podemos llamar right-handed o diestro, ¿no? Un electrón diestro. Y esto sería left-handed o zurdo, electrón zurdo. Entonces, esto es para el caso de electrones. Para el caso de positrones, pues más de lo mismo. Un positrón, E más, que por cierto, claro, aquí parece que me lo he sacado de la manga, que la carga no es negativa, sino precisamente positiva. Esto se puede argumentar de manera similar a como lo hicimos en el capítulo anterior con el argumento de Stackelberg, pero existen maneras más sofisticadas utilizando el teorema de CPT, pero todo eso ya lo hablaremos. El caso es que si va en una cierta dirección con un cierto trimomento P, pues va a ocurrir más de lo mismo. Así que hago un copy-paste, solo que ahora en vez de U más y U menos, pues ahora para la antimateria, pues lo vamos a escribir con V más y con V menos. Y tendremos pues eso, un positrón right-handed y un positrón left-handed. Bueno, pues esto es básicamente lo que os quería decir y veréis que estas fórmulas o estas expresiones de U más, U menos, V más y V menos son las que vamos a necesitar para calcular precisamente los diagramas de Feynman a nivel árbol. Por tanto, estas fórmulas son extremadamente útiles. Pues nada, yo diría que ya estamos. Este ha sido un capítulo un poquito más corto. Y nada, pues muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.